Es un gusto saludarlos. Estamos aquí como siempre en Sala de Prensa en Caracol Ahora, cumpliendo esta cita con quienes se sintonizan a esta hora en el primer canal de noticias y opinión streaming en Colombia. ¿Usted quiere saber lo que está pasando? Sintonice Caracol Ahora. Vamos a hablar a continuación, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol, de un escándalo que para muchos en Colombia ha pasado desapercibido, pero que ya es motivo de muy serias investigaciones por parte de muy serios medios de comunicación. La investigación la publicó en las últimas horas La Silla Vacía, socio en muchos de estos proyectos políticos con Noticias Caracol. Hemos trabajado en las coberturas electorales. La Silla Vacía es sin duda el más serio y respetado portal de información política en Colombia. Hace análisis minuto a minuto y hace revelaciones como la que ustedes están viendo en pantalla. El título: Los privilegios de los turbios españoles amigos de Petro y Verónica. Lo escriben nuestros colegas Ginette Prieto, Daniel Pacheco, quien es amigo también y estuvo en esta casa muchos años, y Manuela Galvis. El artículo da cuenta, y aquí lo estamos viendo, de una serie de datos de un rigor enorme, una investigación profunda que han hecho sobre 3 personajes españoles, 2 de ellos que ustedes ven en esa fotografía, que según el artículo ha confirmado rumores que venían circulando en muchos círculos del poder en Colombia. Y es que estos 2 señores, Xavier Vendrell y Manuel Grau, también conocido como Manel Grau, así como la española Eva Ferrer, se han convertido en personajes poderosos y de muchísima influencia en el gobierno de Gustavo Petro. Muy cercanos a la primera dama, muy cercanos al presidente Petro, pero más allá de la cercanía social, personal o de amistad que pueda haber, lo que se deja entrever y se cuenta con infinidad de fuentes en un detalle absolutamente riguroso en el artículo de La Silla Vacía, con tentáculos en muchos intereses, especialmente económicos. De hecho, el artículo comienza con una frase demoledora y la voy a leer para ya saludar a nuestros invitados. Si tuviésemos al Petro allí, tío, sería un aliado de cojones, cierro comillas. Eso, asegura el artículo, lo dice Xavier Vendrell en una interceptación telefónica que hizo la justicia española en el año 2019. Habla este hombre, Xavier Vendrell, que es un político catalán que fue enjuiciado en España por corrupción y hoy está recogiendo, dice el artículo, los frutos de esa amistad con privilegios en Colombia. Y lo peor, dicen también, esta investigación es que no es el único. Saludo de inmediato a nuestros compañeros, colegas, a Ginette Prieto y a Daniel Pacheco. Ellos hacen parte del equipo editorial de La Silla Vacía. Don Daniel, Ginette, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Roberto, por la invitación. Buenas tardes, Juan Roberto. Bueno, Ginette, Daniel, si ya es de contemporáneo, entonces no se haga el joven, es de nuestro combo acá. Ginette es muy joven y hace parte, repito, de esa redacción maravillosa de La Silla Vacía, que nos tiene acostumbrados a trabajos rigurosos, juiciosos y de verdad con unos ángulos bien distintos. Quiero arrancar con Ginette. ¿Dónde nace el interés por esta investigación? ¿Cómo empiezan a perfilar ustedes periodísticamente cómo enfilar sus baterías de investigación y reportería sobre estos 3 personajes españoles? Pues principalmente todos los rumores que empezaron a compartirnos fuentes en diferentes momentos para diferentes historias. Entonces, en muchos momentos empezaron a decir como no, y hay unos españoles que están en tal lado, y hay unos españoles cercanos a Verónica, y hay unos españoles que están andando con Petro, y pues digamos de la existencia de 2 ya se sabía, pero no sabíamos bien qué era como lo que estaba pasando. Entonces, a Xavier pues ya lo habían identificado medios en Colombia porque había aparecido en los Petrovideos y fue uno de los estrategas de la campaña de Petro. Y Eva, pues Eva Ferrer fue la que más sonó cuando Petro empezó a hacer nombramientos porque la nombró en una consejería y pues entonces con base en esas versiones pues empezamos a indagar y pues la primera revelación que tuvimos fue que en efecto habían sido nacionalizados con una figura que es como un superpoder del presidente de la República. Y que ahí viene, Daniel, digamos la primera puntada de ese poder
al parecer inconmensurable, y es que les otorgan la nacionalidad express, como dice Ginette y como ustedes lo plantean en el artículo, pero además sin cumplir los requisitos, es decir, una facultad que se arroga el presidente de la República. Pero más allá de eso, ahí empiezan a tejer toda una cadena y una red de influencias de estos tres señores. ¿Hasta dónde llegaron, empezando por este asunto de la nacionalidad colombiana express, Daniel? Y ahí es clave, Juan Roberto, decir que la nacionalidad express es una facultad casi que arbitraria que puede dar el presidente de la República. Este es un caso que, a diferencia del de Nicolás Petro, por ejemplo, en donde el presidente no está directamente involucrado, que puede poner una distancia, decir esto pasó a mis espaldas. En este caso, el presidente Gustavo Petro dio la orden expresa para que pocas semanas después de la posesión, estos tres catalanes fueran nacionalizados. Y esa figura se dice que es para conveniencia para Colombia. Sin embargo, en la investigación que hemos hecho hasta ahora, solo encontramos que es para conveniencia de ellos mismos, de los catalanes. En el caso de Vendrell, porque como usted decía al principio, él tiene un caso muy complicado, una investigación penal muy compleja en España, donde está respondiendo no por su pasado independentista, sino por delitos de posible corrupción. Y tiene que ir a España frecuentemente a rendir testimonios y a presentarse ante la justicia. Y supimos por una fuente dentro de la Cancillería que buscó una protección adicional, un pasaporte diplomático con el canciller Álvaro Leiva. Eso dice Leiva, y nos lo dijo a nosotros, se negó. En el otro caso, en el de Manuel Grau, aparentemente el interés es de negocios. A través de su nacionalización fue nombrado en esta entidad como miembro de la junta directiva de CISA, que es como la administradora de los inmuebles del Estado. Y esa es, oh sorpresa, su área de experticia, donde tiene casi más de una docena de compañías relacionadas con el área inmobiliaria. Y entonces por ahí seguimos jalando hilos. Sí, y al jalar esos hilos, Ginette, llegan a lo que llaman ese entresijo de poder, y me llama poderosamente la atención leyendo el artículo, es que así como logran hacerse a la nacionalidad express, como bien lo relata Daniel, a meterse en juntas directivas y digamos en intereses, me llama mucho la atención que esas pistas se las dan a ustedes gente de los mismos círculos de poder del mismo gobierno. Es decir, estamos hablando que gente, claro, de dientes para afuera las fuentes dicen no, aquí no pasa nada, la Cancillería, etcétera. Y si uno le pregunta al presidente, pues no, yo no le he preguntado al presidente y seguramente ustedes estarán en esa labor, dirá tampoco que no es así, pero veo que mucha gente cercana a esos círculos de poder confirma con datos fidedignos todo lo que ustedes están afirmando. Sí, realmente esos rumores cada vez eran más frecuentes y pues cuando estábamos haciendo la investigación, pues empezamos a darnos cuenta de que en realidad parte de esa relación, particularmente la de Manuel Grau, que es el tercero que recibe la nacionalización, era muy evidente. Verónica paseaba y hacía visitas oficiales con Manuel, visitó al Papa con él y visitó el Palacio de Miraflores con él, presentándolo como funcionario público. Y cuando decidimos indagar más y le preguntamos a ProColombia, que era el cargo que decían que tenía, pues ProColombia marca distancia y dice, no, aquí no hay ningún Manuel Grau, ni contractualmente, ni laboralmente, básicamente marcaron distancia, pero oficialmente sí fue presentado así. Sí, inclusive estaba viendo aquí, voy a pedir a mis compañeros de producción que si pueden ubicar para que los vean todos nuestros televidentes, eso que ustedes están viendo, cuando uno googlea Eva Ferrer, de quien quiero que hablemos Daniel y Ginette, pues aparecen estas imágenes. La estamos viendo aquí arriba, fotografías con la primera dama en diferentes circunstancias. Ella incluso aquí cuando llegó a ocupar un cargo público, la vemos. En múltiples referencias aparece Eva Ferrer, esa muy enigmática española que se convirtió en pieza clave. Incluso les comparto algo que me dijeron en las últimas horas, que anda con perro a bordo por los pasillos de Palacio de Nariño. Esta española, Daniel, ¿qué papel juega? Para después volver a hablar de los otros dos españoles, de Manel y de Xavier. Pero concentrémonos un poco en ella, en Eva Ferrer.
Eva Ferrer, Juan Roberto, es tal vez la catalana de la que más se conoce porque tiene cargos públicos. De hecho, fue nacionalizada para poder darle trabajo en Colombia y poderle pagar un sueldo de los impuestos que pagamos nosotros los colombianos a la amiga catalana de Verónica Alcocer. Ella empezó a ser muy importante durante la campaña. No sé si lo recuerdan, un poco relanzamiento de la imagen de Verónica Sí, Alcocer. recuerdo. Verónica Alcocer siempre había estado detrás de Gustavo Petro. No le había interesado un poco figurar en la política y estaba un poco detrás del hogar. Ella, cuando sus hijas ya son más grandes, decide en la campaña del 2022 que quiere tener Ahí un las rol vemos. propio. Mire, Daniel, ahí las vemos juntas, veíamos a Eva Ferrer. Es que además, si usted, creo que nos tocó, y usted me corregirá, Daniel, ahí las vemos saliendo de un ascensor. Cuando estuvimos trabajando junto a La Silla Vacía, estas conversaciones de país, ella vino aquí, a Caracol, y preguntábamos quién es ella, y no desamparaba a la primera dama ni de noche ni de día. No, pues, y la primera dama tampoco la desamparó a ella ni Petro, porque apenas llegó a la presidencia la nacionalizaron y le dieron sueldo de consejera presidencial. Y ella es muy cercana a Manuel Grau. Y Manuel Grau, que es este personaje que había estado en la sombra hasta esta investigación, por detrás se mueven en sectores que son similares y tienen una cercanía personal porque los dos son catalanes de Barcelona, básicamente, y los dos son muy cercanos a Verónica Alcocer. El caso de Manuel Grau es que él se vuelve también un poco un asesor en la sombra de Verónica Alcocer, pero presentándose falsamente como funcionario público, lo que Juan Sí. Roberto es un delito, es usurpación de la función pública. Él se presentó, por ejemplo, en el viaje con el Papa como miembro de ProColombia, que es la agencia de promoción del comercio exterior de Colombia afuera, y no lo es. En ProColombia niegan que él sea un funcionario, y después se presentó como asesor del despacho, así lo registraron los medios venezolanos cuando las dos primeras damas se encontraron. Pues usted sabe que la primera dama no tiene ningún despacho, y en el despacho del presidente de la República, que podría ser el despacho, tampoco tiene un empleo formal el señor Grau, aunque va mucho a Palacio. Sí, y mire, estaba leyendo acá en el artículo de ustedes de La Silla Vacía que este hombre, Manel, que tal vez es uno de los más interesantes, eso que estamos viendo, dice, el político de Barcelona está involucrado en un caso de corrupción enorme, el que usted mencionaba, Daniel, y mencionaban Ginette, descubierto en una operación bautizada Boló. Me llama la atención que incluso dicen que habría estado en ese complot, dicen en España, con Rusia para promover y financiar la independencia catalana. Es decir, estamos hablando digamos, de palabras mayores. De lo que ustedes han logrado establecer, Ginette, la génesis de esa amistad que ustedes relatan allí en el artículo, pues viene de mucho tiempo atrás. Pero ¿cuál es el detonante para hacer que estos personajes, especialmente Manel, que por lo que estoy viendo es el más influyente de todos, terminan convertidos en hombres, en personajes tan claves del gobierno de Gustavo Petro y pues tan cercanos a la primera dama? Bueno, Juan Roberto, primero una precisión, el que está en líos por la operación Bolo es Xavier. Xavier Es Vendrell. Xavier, es el otro, es el Sí, segundo. Lo que pasa es que los confundo porque los tres son catalanes, los tres son de Barcelona. Incluso estoy viendo aquí que uno de ellos está metido en esa operación y en ese complot al que también le adjudican a Charles Puigdemont. Estamos hablando, repito, de palabras mayores, sí. Ginette. Y Sí, Vendrell mira, realmente y Grau son socios. Claro, es que son casi que, y quiere que les diga, me da pena, es que yo los confundo porque en la fotografía y lo que veo son hasta parecidos. son similares. Sí, Son sí, tienes razón, similares, similares. son contemporáneos. Ginette, ya vuelvo con Daniel. Es decir, vuelvo a la pregunta operación. inicial. La operación, pero además, ¿cómo logran tener tanto poder en el círculo del presidente? Bueno, primero del candidato, luego del presidente y también por ende de la primera dama. Ok, mira, sobre la operación en España, básicamente es que las autoridades españolas empiezan a averiguar un caso de presunta corrupción, detienen a una persona, le cogen el celular y esa persona tenía una grabación con Vendrell en la que escucharon hablando sobre el tema ruso, como la posible intervención rusa en Cataluña, y por esa razón deciden interceptar a Vendrell durante 1 año y medio, le ponen también micrófonos en el carro. Resulta que esas escuchas terminaron abriendo una caja de Pandora porque se dieron cuenta que más allá del tema ruso, Vendrell usaba toda una red
de influencias dentro del gobierno catalán para presuntamente hacerse favorecimiento en licitaciones públicas, para un presunto volteo de tierras, y había una serie de conversaciones, entre esas las políticas, en las que, por ejemplo, se muestra como la cercanía con Petro cuando dice un aliado de cojones, o también lanza frases en esas interceptaciones, como cuando está molesto porque una empresa rival le quería quitar una licitación y habla con alguien del Estado pues de Cataluña para que le ayuden con esa licitación. eh, pues en el marco de esa licitación, y ahí él dice muy molesto como pues si quieren pleitear que pleiteen y yo les envío a un colombiano para que les dé 2 hostias. No. Es decir, además tenía comentarios de ese tipo sobre los colombianos, y todo eso quedó registrado en las escuchas de las autoridades españolas. No, pues, Y pues Vendrell y Petro, sí. perdón, qué pena. No, eso, sí, qué gran calidad humana la del señor, además. Bueno, y la relación con Petro. Su Y la nuevo relación con compatriota. Petro, Sí. sí, el nuevo compatriota. Y digamos, la relación con Petro básicamente se pues por lo menos que nosotros lo queremos rastrear, llega en 2011. Eso es algo que incluso Vendrell lo reconoció, cuando Petro era alcalde de Bogotá. Ellos se conocen. Petro se vuelven cercanos, y desde entonces empiezan como a ser amigos. Entonces, digamos que a lo largo de esos años, por ejemplo, ha habido cosas como las siguientes. Sí. Vendrell invita a Petro a la inauguración de una Cámara de Comercio de Cataluña y Colombia. Vendrell invita a Petro también a que sea veedor del fallido referendo catalán y la revuelta que hubo alrededor del intento de separación, para que Petro fuera veedor. Y cuando capturan a Vendrell en 2020, Petro hace un trino en respaldo a Vendrell, diciendo que es una persecución política la que hay detrás de este tema. Pero en realidad, pues cuando uno entiende el caso y toda su complejidad, se da cuenta que muchas de las pruebas que incriminan a Vendrell y que lo tienen en este momento rindiendo testimonio ante la justicia tienen que ver con sus propias conversaciones sacadas de su propio celular, porque pues a él justamente lo intersectan por esa sospecha inicial. Sí, y estaba viendo en el artículo, vamos a volver a poncharlo en términos de televisión antigua, en el artículo, esta imagen, Daniel y Ginedy, arranco con Daniel, este señor es Vendrell, termina metido en la campaña, donde terminó elegido Gustavo Petro, la que ganó Gustavo Petro. En los petrovideos que filtra Semana, como ustedes lo reseñan allí en el artículo, él aparece dando algunas indicaciones, instrucciones sobre temas de estrategia electoral. Ahí él logra una importancia, digamos, logra una relevancia más allá de la amistad, si entiendo yo en lo que ustedes referencian en el artículo. Ya adquiere, porque cuando ya da instrucciones es porque ya tiene, digamos, una ascendencia enorme sobre el candidato y sobre su círculo más inmediato. Y Vendrell, Juan Roberto, es experto en movilización de masas. Él, desde sus inicios en este grupo, después calificado como terrorista en Cataluña, el separatista, y luego en el partido Esquerra Republicana, ha trabajado el tema de coordinar protestas, mover gente, armar eventos, y eso era algo de lo que las fuentes afirman así en la campaña. Él en el Petrovideo queda ponchado hablando de la contribución de los DAES, de los hermanos Daes de Tecnoglass, a la campaña de Gustavo Petro. Si se acuerda, sí. En esos petrovideos se reveló que Cristian Daes había pagado el salario, o al menos eso decía la conversación en la que está Vendrell involucrado, el salario de María Antonia Pardo, que es hoy en día la jefa de prensa de Alfonso Prada, el ministro del Interior. Es decir, al pagar un salario dentro de una campaña, usted está haciendo una contribución a esa campaña. Y Vendrell les preguntaba y les decía que ellos querían sacar a María Antonia, pero querían hacerlo de una forma que no molestara demasiado a los DAES, y decía Vendrell, ojo cómo hacemos esto, porque podemos terminar en un titular que diga los hermanos DAES financian la campaña de Gustavo Petro, que fue lo que finalmente terminó siendo el titular luego de las revelaciones de Semana. Bueno, y ahora sí hablemos del otro español. Es que lo que les decía es que son parecidos, y no familiaricémonos con estos nuevos compatriotas. Cuando mencionan al otro catalán, es que la historia es apasionante, como la cuentan además ustedes, es impecablemente relatada.
cuentan de este señor Manel, es que es Manuel Manel Grau y Ginette y luego Daniel. Ginette dicen, entre otras cosas, que no es tan público como Vendrell, pero sí asegura, entre otras cosas, que ayudó a formular la política popular de la campaña, de la mano de Ricardo Roa. Y este aparte que vemos aquí, en este es maravilloso. Dice, además una fuente que lo vio de primera mano en varias oportunidades, aseguró que solía estar en reuniones y en el apartamento de donde Petro despachaba, pero que no solía intervenir ni dar opiniones. Esta frase es maravillosa. Como cuando uno tiene un invitado frecuente en la casa que no es partícipe en todo y termina diciendo, lo que le gusta a Manel es la plata. Ginette. Sí, pues mira, realmente Manel era una persona que hasta este momento tenía muy bajo perfil. Luego de la publicación, incluso nos han enviado como más fotos de Manel en diferentes momentos de la campaña. Y resulta que pues se podía mimetizar fácilmente, pero pues en realidad sí pues estaba muy pendiente, estaba cerca del primer círculo. Y pues ya después, pues digamos, indagando sobre él, cuando tratamos de entender como quién era, qué hacía, pues realmente es es una persona con muchísimas relaciones en muchas empresas en diferentes partes del país. O sea, en Colombia tiene más de 8 empresas y todas, pues muchas son para hotelería, para temas de residencias estudiantiles, pero también hay temas de construcción, hay temas de aseo. Encontramos que ya había contratado con el sector público a través de una concesión en Santa Marta. En realidad es una persona que sabe moverse muy bien y pues justamente termina nombrado en la junta directiva de CISA, la Central de Inversiones del Estado, en enero de este año, que fue un dato que incluso salió posterior a la publicación de nosotros, o sea, es decir, ayer. Y es decir, es como una persona que en realidad con su bajo perfil logra acaparar mucho poder dentro de pues, el gobierno, por lo que estamos viendo. Sí, es que lo estamos viendo acá, lo estoy viendo en el gráfico que ustedes tienen en el artículo y es muy bien jalado esta graficación y muy clara para demostrar, como lo decía Ginette, los intereses que este señor Grau tiene en empresas colombianas, españolas, de Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de un hombre con unos contactos complejos que, por decirlo menos, pues generan muchísimas suspicacias de su cercanía con el gobierno. Daniel, ya para redondear un poco, este artículo, el interés, además los invitamos a leerlo a todos en la silla vacía, es entre lo ético. Bueno, ya hemos hablado de que hay mentiras, hay nacionalizaciones express, hay estas relaciones de las que estamos mostrando, pero más allá de eso hay un tema ético. Y en todos los gobiernos hablamos de personajes raros, ¿no? De estos personajes que aparecen metidos o en el avión presidencial, o en las comidas, o hasta en los consejos de ministros. Pero es que estamos hablando de 3 personajes y quiero concluir además con un tema que puede volverse hasta un conflicto para Colombia. Porque la información que tenemos nosotros, seguramente ustedes también la tienen, es la profunda molestia del gobierno de Pedro Sánchez, el jefe del presidente del gobierno español, con la presencia de estos 3 catalanes en el círculo tan cercano de poder del presidente Petro. ¿Esto hasta dónde puede llegar? ¿En qué pudiera terminar según lo que ustedes han investigado, Daniel? Yo creo, Juan Roberto, que apenas estamos como empezando a rasguñar la superficie de los intereses de estas personas. A mí la molestia del gobierno español la tengo también, no tan bien como consolidada como para poderla poner en el artículo, pero pues se trata de, sobre todo en el caso de Vendrell, de un separatista, un independentista que es obviamente contrario a los intereses del presidente del gobierno español. Aquí estamos apenas rasguñando en la superficie, porque definitivamente todos los indicios son que estas personas buscaron la nacionalidad colombiana y buscan en su relación con el presidente y con la primera dama beneficiarse a sí mismos, y que la decisión que tomó el presidente Petro de usar sus facultades especiales para otorgarle la nacionalidad, Colombia es un país en el que es dificilísimo volverse colombiano. Para los extranjeros tienen que vivir en Colombia 5 años, presentar pasado judicial,
judicial, hacer una cantidad de papeles, es decir, la nacionalidad colombiana es difícil de conseguir, y que el presidente Petro la otorgue a personajes que no le van a aportar nada al país, sino que solamente quieren ganar para su propio beneficio, pues sienta unas preguntas éticas muy, muy importantes, sobre todo cuando el presidente mismo se presenta como una fuerza de cambio a esas formas del pasado de privilegios de gobernar el país. Entonces, yo creo que seguiremos averiguando y escarbando, seguramente ustedes lo harán también, y aquí como que seguimos jalando los hilos de un tema que yo creo que es muy problemático y que toca al presidente incluso más que otros escándalos que han sido obviamente más sonados y que son muy graves, como el de Nicolás Petro, pero aquí lo toca a Petro y a su esposa personalmente. Ese tal vez, yo creo que esa reflexión, Daniel, final es clave, es que en es personalmente que tocan, que llegan a la pepa, a la entraña que es al presidente y a la primera dama. Daniel, Ginette, de verdad un gusto haberlos tenido, un gusto compartir con colegas que hacen trabajos tan impecables, y repito, ustedes son socios, seguimos trabajando, lo que necesiten, aquí estamos, y vamos a seguir compartiendo con nuestros televidentes, nuestros oyentes, con, digamos, la gente que está pendiente de Noticias Caracol y de Caracol Ahora, estos muy buenos contenidos y lo que podamos aportar con gusto, repito, para sobre todo en bien del país y hacer periodismo, que es lo que nos corresponde. Daniel y Ginette, un gusto, un abrazo y feliz jornada, feliz resto de día. Mil gracias por la difusión, por la invitación. A ustedes, Daniel Pacheco, Ginette Prieto, que junto a Manuela Galvis de La Silla Vacía elaboraron este artículo. Como dijo de manera socarrona alguien a quien hemos también llamado de este tema, es la reconquista española, pero ya proviene es de Cataluña. Una pausa y seguimos en instantes en Sala de Prensa. Y terminamos hoy con el radar que nos trae Ricardo Ospina de un tema muy complejo, una nueva imputación a las FARC en la JEP, esta vez por delitos que tienen que ver con reclutamiento de menores. Ricardo. Saludos a todos en Sala de Prensa en Caracol Ahora. Hoy hablamos de una decisión muy importante de la Justicia Especial para la Paz, que tiene que ver con la primera imputación que hará a 10 exintegrantes del bloque occidental de las FARC por reclutamiento ilícito de menores de edad. No es un tema menor, es la primera imputación en firme que hace por uno de los crímenes de lesa humanidad y de guerra más graves en el marco de cualquier conflicto. La historia tiene que ver con todas las actuaciones ilegales, violentas, criminales de las FARC en el norte del Cauca y en el sur del Valle del Cauca, en el suroccidente del país. Por eso los 10 imputados, 10 exintegrantes, 9 hombres y una mujer del Comando Conjunto de Occidente de la antigua guerrilla de las FARC es tan importante, porque además de tener que reconocer el reclutamiento de niños por primera vez por parte de las FARC, tendrán que reconocer otros 12 delitos, entregar verdad, aportar detalles de por qué se llegó a la barbarie a la que se llegó en esa zona de Colombia y reparar a las víctimas. Es un paso muy importante que emprende la JEP a puertas de dar a conocer las primeras sanciones después de más de 5 años de funcionamiento. Por un lado, está a puertas de dar a conocer las sanciones contra los militares por los falsos positivos, el primer grupo de ellos, y segundo, también en contra del antiguo secretario de las FARC por el delito de secuestro. Y por eso, cuando empieza a hacerse el recorrido en torno a lo que significó el conflicto, es tan importante que no queden cabos sueltos. Y por eso la imputación por reclutamiento de niños desde las FARC es tan importante por parte desde la JEP. Muy bien, es don Ricardo Ospina desde las instalaciones, los estudios de Blue Radio con su radar. Terminamos Sala de Prensa, nos vemos mañana aquí, después de la edición central de Noticias Caracol.